La reencarnación ha estado presente en la historia del ser humano desde tiempos inmemorables. Son muchas las religiones que aseguran a sus creyentes que después de su muerte su alma adopta otro cuerpo, para así continuar su vida terrestre. Hoy vamos a hablar del caso de un pequeño chico que aseguraba que en su vida pasada había sido James Houston, un joven piloto de caza norteamericano que desapareció en pleno combate en la Segunda Guerra Mundial. Esta increíble historia comienza a los 2 años de edad del pequeño James Leninger, edad en la que el pequeño comenzó a sufrir pesadillas. En el testimonio, la madre del protagonista de esta historia contó que despertaba a su hijo mientras gritaba. Cuando ella le preguntaba a su pequeño hijo qué estaba soñando, él respondía que un avión en llamas se había estrellado y que un hombre no podía salir. La abuela del pequeño, madre de Andrea, fue la primera en sugerir el tema de la reencarnación. Ella decía que su pequeño nieto podría estar recordando su vida anterior. Al principio, la madre del pequeño hizo caso omiso a esta sugerencia, pero con el paso del tiempo y viendo que todo continuaba, se empezó a cuestionar seriamente el tema. La madre del chico un día decidió comprarle un avión de juguete a su pequeño, un simple regalo, y ella señaló lo que parecía ser una bomba en la parte inferior. James de inmediato corrigió a la madre y le dijo que eso no era una bomba, sino un depósito de caída. Una respuesta realmente increíble si tenemos en cuenta la edad del pequeño. La conversación continuó y ella le preguntó a su pequeño qué tipo de avión volaba en sus sueños, a lo que el chico respondió que volaba un avión Corsair. Otra respuesta que le resultó extraña a la madre del pequeño. Un tiempo después, cuando James ya contaba con 3 años de edad, comenzó a dibujar el mar y batallas aéreas. Y lo que más llamaba la atención era que los aviones en el dibujo correspondían a la que se habían utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Y a los 4 años de edad, el chico construyó su propia cabina de avión. Con el tiempo, las pesadillas del chico empeoraron y la abuela sugirió que consultaran a la terapeuta Carol Bowman. Esta terapeuta afirmaba que los muertos a veces podían renacer en otro cuerpo. Con la ayuda de Bowman, Andrea y Bruce comenzaron a alentar a James para que compartiera sus recuerdos. La sugerencia de la abuela estaba siendo satisfactoria. La terapia comenzó a hacer efecto de inmediato. Las pesadillas comenzaron a volverse menos frecuentes y además el pequeño comenzó a revelar impresionantes detalles sobre su vida anterior como ex piloto de combate. James reveló que su avión era un Corsair y que en plena batalla había sido alcanzado por los japoneses y se estrelló. Además dijo que el nombre del barco del cual despegó era Natoma y que uno de sus compañeros era Jack Larson. Teniendo esta información, el padre, Bruce Leninger, decidió investigar si esta información era verídica. Su sorpresa fue increíble cuando descubrió que todo lo que su pequeño hijo había revelado era totalmente real. El Natoma Bay era un pequeño portaaviones que combatió en el Océano Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, y Jack Larson, el supuesto compañero, era real. Ese nombre pertenecía a un ex piloto de combate que había servido en esa embarcación y aún continuaba con vida y estaba viviendo en el estado de Arkansas. Con estas impresionantes revelaciones, el padre del pequeño estaba dispuesto a llegar al final de todo esto, por lo cual decidió visitar al ex piloto en Arkansas. En el año 2002 le preguntó acerca del fallecido piloto James Houston y Larson respondió que Houston había sido miembro de su escuadrón de combate VC-81 y que no podía recordar qué había pasado exactamente con él. De lo que sí estaba seguro era de que su avión había sido alcanzado por el fuego antiaéreo japonés el 3 de marzo de 1945. Ahí fue cuando Houston no regresó de su misión y fue declarado como desaparecido en combate. Unos meses después de visitar a Larson, exactamente en febrero de 2003, Bruce logró localizar a Annie Houston Barron, hermana del fallecido piloto James Houston, quien vivía en la localidad de Los Gatos, perteneciente al estado de California. La hermana de Houston, después de varias comunicaciones telefónicas con la familia Leninger, decidió enviarles varias fotografías de su hermano durante el servicio militar. En una de las fotografías del joven piloto aparecía de pie delante de un avión de combate Corsair, el avión de combate que había mencionado el pequeño James Leninger. Solo después de este increíble hallazgo, el señor Leninger decidió revelarle el porqué de su interés hacia el joven James Houston. Fue ahí cuando le contó la historia de su pequeño hijo y la teoría de que el alma de su hermano quizás podría formar parte del pequeño James Leninger. La señora Houston se convenció de que su hermano sí podría formar parte de ese pequeño,
por lo cual decidió enviar una carta a la familia Leninger, junto con artículos personales de su hermano fallecido. La carta decía que el pequeño no podía saber tantas cosas relativas a su hermano, simplemente no podría, por lo que creo de alguna manera que este pequeño niño es parte de mi hermano, concluyó la señora Houston. Definitivamente, el pequeño había dicho la verdad de su supuesta vida pasada. Un tiempo después, el padre del pequeño se percató de que 3 muñecos con los cuales jugaba su hijo le había puesto el nombre de León, Walter y Billy. El padre decidió investigar sobre estos nombres en los registros de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, por lo cual descubrió que estos nombres no habían sido elegidos al azar, sino que habían pertenecido al teniente Stephen Conner, a el alférez Walter John Delvin y al teniente recluta Billy Rufus, que habían sido miembros del escuadrón VC-81 y por ende habían sido compañeros de James Houston y se encontraban entre las 21 víctimas mortales del portaaviones en Atoma Bay. Cuando el padre le preguntó a su hijo por qué llamaba así a sus muñecos, James respondió: porque ellos me saludaron cuando fui al cielo. Años después, cuando James Leninger ya era un adolescente, asistió a una reunión con los familiares y amigos del fallecido piloto, y todos ellos, después de conversar con el chico, lo reconocieron como James M. Houston Jr. Y para cerrar esta impresionante historia, los padres del pequeño James Leninger decidieron sacar el libro del título que aparece en pantalla. ¿Qué opinas de este caso? ¿Es real? ¿Fue solo una estrategia para sacar un libro? Deja tu opinión en los comentarios. También me puedes dejar una sugerencia de un tema para un video. Y por último, en la descripción te dejo mi Twitter. Seguime, es gratis. Sin más rodeos, nos vemos en el siguiente video. Chau chau.